todas, ¿cómo andan? Esta es nuestra última clase de este ciclo de introducción, que contamos con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. La idea era acompañarlos en los primeros pasos a los legisladores provinciales y municipales. El año que viene vamos a abrir con cursos de técnica legislativa y con cursos más desarrollados sobre cada uno de los puntos que abordamos este año. Así que les agradezco que nos hayan acompañado ya prácticamente en vísperas de las fiestas. Si no los veo, saludos a todos y que realmente tengan mucha felicidad y mucha tranquilidad el año que viene. Hoy es un gusto enorme presentarles al licenciado Enrique Pinedo, que es licenciado en Economía, es un experto en evaluación de proyectos de inversión y planes de negocio, especialista en presupuestos públicos, asesor en el Congreso de la Nación en ambas cámaras, docente de posgrado en varias universidades, en la UBA, en el análisis económico de la legislación, en el Colegio Público de Abogados, en la Universidad de La Pampa, y que fue funcionario de esta Cámara recientemente en 2015 a 2019 como director de Relaciones Institucionales del Senado. El currículum sigue para atrás, pero bueno, esto me parecía que era lo esencial, es decir, un experto, un analista fiscal como pocos o casi único que tenemos en el país, que se dedica al estudio del presupuesto, no solo el presupuesto nacional, sino los presupuestos locales, y que sabe transmitirlo de una manera sencilla y clara para que todos lo entendamos. Una persona de consulta continua y un gran amigo. Así que desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre está con nosotros en la Escuela de Dirigentes y a ustedes espero que disfruten de esta charla. Bueno, vale, muchas gracias. No sé si Guillermo quería hacer algún otro comentario. No, Quique, tranquilo. Ok. Acá. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Enrique Pinedo. Me invitó cordialmente Alejandra a dar esta clase y le propuse que hablemos. Yo sé que hay un montón de gente que del interior, he visto entrar de todas partes del país, que hablemos del presupuesto de la Administración Nacional. Este es el presupuesto que se vota en el Congreso todos los años, menos este y algún otro, pero es el plan de gobierno del año que viene, que está por empezar. Así que yo he hecho una presentación que es más larga que el tiempo que tengo acá. Lo que les voy a presentar es el presupuesto un poco en números, para que tengan una noción de qué se trata, cómo se estructura, quiénes son los que ejecutan. Y me agarra esto en un momento medio bisagra, me parece, porque toda la estructura que hoy les voy a enseñar, o que les voy a mostrar, no va a existir el año que viene. No va a existir no así como está presentado, sino que va a estar fundido, por ejemplo, en 19 ministerios van a estar fundidos en 9, o sea, van a pasar funciones y entre distintos grupos se van a pasar y se van a aglutinar en distinta manera. Tenía pensado también hacer una brevísima presentación de los números del presupuesto que llegó al Congreso el 15 de septiembre. Es la fecha que tiene que mandar el gobierno el presupuesto para ser tratado en el Congreso. Debe ser tratado a partir de allí hasta el fin del año, para que el año nuevo empiece con el documento y la norma legal vigente, y se puedan empezar a ejecutar las partidas. De manera tal que, siendo esto un poco, yo sé que hay legisladores provinciales, no voy a tratar presupuestos provinciales porque es engorroso y además más complejo. Yo lo que les voy a mostrar son datos numéricos, porque la parte resolutiva, los artículos que componen la ley de presupuesto, que son muchos, tienen una serie de disposiciones
eh, que prorrogan impuestos o que dejan vigentes leyes de emergencia o lo que sea. Entonces no me voy a ocupar de eso porque eso lo pueden bajar y leer. Pero les quiero mostrar cómo se estructura un presupuesto, cómo se trata. Este presupuesto entra en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Se discute, muchas veces en esa misma comisión participan como oyentes los senadores para después no tener que volver a hacer un prolongado análisis de la cuestión. Generalmente se llega a fin de noviembre con el presupuesto en diputados aprobado y tienen lo que resta del año para que el Senado lo trate y lo transforme en ley. Este año el gobierno presentó el presupuesto el 15 de septiembre en fecha, pero no fue más que ingresado en el Congreso, no fue ni tratado. Nadie tuvo ningún papel, nada, salvo unas planillas que se mandaron o que están puestas en las páginas del Ministerio de Economía para que uno pueda adquirir. No vale la pena ni hacer mención a lo que va a ser el presupuesto el año que viene porque, qué sé yo, le habían puesto en el mes de septiembre, le habían puesto un 50 o 60% de aumento y como ustedes sabrán, eso pasó nada más que entre octubre y diciembre. Con lo cual, todo eso fue desechado y el gobierno que entra hace apenas una semana no le queda otra alternativa que lo que dice la ley de administración financiera, que es reconducir el presupuesto vigente del 2003 para el año que viene. Como consecuencia de ello, van a tener que hacer una serie de normas, decisiones administrativas, DNUs, reconduciendo el presupuesto y después adaptándolo. O sea que este nuevo gobierno entra adaptando el presupuesto anterior al formato del año que viene, pero teniendo en cuenta que además cambió toda la estructura de jurisdicciones. Y esta clase la damos el año que viene, va a ser más sencilla porque van a ser menos ministerios, pero en fin, el Estado es así de complejo. Entonces yo lo voy ahora hacer voy a compartir mi pantalla, una presentación que tengo con los números del presupuesto, y les voy a pedir que cualquiera que tenga necesidad de interrumpir, que avise, y Guillermo me va a frenar, interrumpir y me va a decir que pare y haga una respuesta. A lo largo de la presentación voy a ir pasando algunas filminas, si se quiere decir, pero dado que mi presentación era para más horas, era para no menos de 3 horas, algunas directamente las voy a pasar de largo porque no creo que sean relevantes en una clase más corta como es esta, y voy a tratar de ir al grano en los dos rubros en que se divide el presupuesto, que son los ingresos y los gastos. Bueno, espero haber dicho una introducción como la gente y bueno, voy a no, esperen que tuve un problema. Lo primero que quiero decir, ustedes ven ahora en la pantalla, si alguien me puede contestar, si ven en la pantalla, porque yo no veo, si ven en la pantalla una serie de números. Todavía no, no se ve nada.
¿Se ve? Ahí sí, perfecto. ¿Todos lo ven? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, voy a eliminar un poco los, o achicar para yo ver mi pantalla. Ok. Bueno, esto es lo que se vota en el Congreso y les quiero mostrar para que entiendan lo que son estos números. Estos números están en millones de pesos, con lo cual cuando ustedes vean acá 22 millones y 28 billones, son todos billones de pesos, ¿no? Millones de millones. Sobre la izquierda del panel, y lo voy a hacer eh, rápido y señalando con mi mouse, esto es lo que se votó el año pasado, cuando se hizo el presupuesto 2023. En los recursos, se estimaban recaudar 22 billones de pesos y se estimaba gastar 28,9 billones de pesos. Iba a dejar un déficit de 6,4 billones de pesos. Un billón de pesos es 1 millón de millones. O sea, cuando veamos por jurisdicción, vamos a ver más o menos qué se entiende por esto. Sobre el lado, a la derecha de estos números, van a ver que el gobierno a lo largo del año va modificando las partidas, las va aumentando y va aumentando a medida que avance el año, aumentando o disminuyendo la estimación de los recursos. Entonces ahora termina este año con un DNU que hubo hace muy poquito, subiendo el presupuesto de 28 a 40 billones de pesos. Los gastos, los recursos fueron estimados en 28 billones de pesos y con consecuencia el déficit que existe hoy es de 11 billones de pesos. Casi el doble de lo que tenían pensado hacer. Por supuesto que esto es producto de la inflación. Acá vemos que el gasto aumentó. Esto es el gasto de autorización a gastar, ¿no? Después vamos a hablar de las etapas del gasto porque sobre esta autorización se devengan y se pagan los gastos. Devengan es cuando es un gasto ya hecho y pagado, y cuando le hicieron el cheque o pagaron el sueldo a los empleados, o le hicieron el cheque a la obra, o lo que sea. Pero devengado quiere decir que ya va a estar anotado como gasto del año. Voy a pasar rápidamente a una visualización histórica de lo que fue el déficit del presupuesto. Por supuesto que en términos nominales, por eso aparece esta grosería, pero les quiero decir que en el año 2008, perdón, el superávit fiscal era de 7.000 millones de pesos. Y en 2023 va a ser de 12 billones de pesos, 12 millones de millones. Por supuesto que cifras nominales no son comparadas, pero da una dimensión, porque esto es causado por la pérdida de valor de la moneda, y bueno, y esto es lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, fíjense que en estos años primeros, 2000 hasta el 2012, bueno, acá empezó ya con un aumento interesante de 50.000 millones en 2012, y después se desbordó todo, como podrán ver. Sobre todo desde el 2019 en adelante, o si quieren decirlo así, 2018 en adelante, porque no me van a decir que ahora soy sesgado, sino que bueno, a partir de este año 2018, que empezaron los problemas serios, está ocurriendo este dibujo. Para verlo mejor, he hecho un cuadro que indica cómo es el déficit en relación al total del gasto. Al principio el déficit era el 3% total del gasto, se acomodaba en el 0,6,
y en el 2022 fue el 30%. En el 23 va a ser el 30%. 30% del gasto, o sea que estamos midiendo déficit contra gasto del mismo año, eso ya no son números distintos. Todos estos números que ustedes ven es cuánto fue el déficit en relación al total del gasto. Fue del 3 al 10, al 20, en el año 18 fue el 25, lo podrán ver en ese numerito, y ahora es del 29. Esto es un poco la explicación que el nuevo gobierno de hoy dio, que estamos en un proceso grave de explosión económica. Acá hay el financiamiento del Estado, ya sea cualquiera su composición, está cada vez más difícil de ser sostenido con el impuesto de la producción. No es un problema de que hay un exceso de gasto, sino que el problema que hay en la Argentina hoy, y esto lo demuestra, es una producción muy pequeña. La producción de Argentina debería ser mucho más grande para poder sostener el Estado, y como vamos a ver en un ratito, gran parte de los gastos del Estado son muy rígidos y se tratan de jubilaciones, de planes, de cosas que no son factibles de disminuir. No se puede disminuir la jubilación para que el presupuesto esté equilibrado. Hay que hacer otras cosas, y ese es el problema que está en este momento el gobierno actual enfrentando. Lo primero que voy a mostrarle son los recursos de que dispone el Estado federal. El Estado federal cobra impuestos, todos estos que están acá, ingresos, esto es un tipo de recurso, ¿no? Ingresos impositivos, y uno abre esa llave y ven que ya hay impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre el consumo, que viene a ser el IVA, sobre los ingresos de ganancias, sobre el patrimonio son bienes personales, sobre el comercio exterior, claramente, y estos son todos los impuestos que, junto con los impuestos que deciden las provincias y los municipios, forman lo que se conoce habitualmente como la presión fiscal, bastante elevada, por cierto. Entonces los recursos, acá tenemos dos columnas que nos dicen cuánto es lo que estimaba el gobierno que se iba a recaudar y cuánto es lo recaudado hasta la fecha esta. Esta actualización yo la he hecho hasta el 13 del 12, hace unos días, y esto es lo que se ha recaudado, 26,2 billones, repartido entre todos estos tipos de recursos. Voy a ir señalando más o menos rápido, para no. Ingresos impositivos, que son los que acabo de abrir. Ingresos no impositivos, que son las tasas, derechos, regalías, multas. Aportes y contribuciones, que es uno de los supuestos más importantes, que es los aportes y las contribuciones de la masa salarial. Después vienen ventas de activos y servicios, rentas de la propiedad. Rentas de la propiedad es el Estado, es dueño, por ejemplo, de un fondo de garantía de sustentación, que es lo que venía de las AFJP y pasó a ser parte de un fondo para los jubilados, pero cuya renta se queda el Estado. En este momento uno ve, entre otras, intereses por ese fondo, y después, finalmente, hay, en este año sobre todo, y en otros sobre todo en las épocas de la pandemia, donde las rentas de la propiedad incluían beneficios que yo llamo beneficios contables, entre otros del Banco Central. El Banco Central tiene en su contabilidad, o tuvo en su contabilidad, beneficios que no son beneficios, claramente, porque no está para ganar plata, y se los pasó al Estado en forma de emisión monetaria. Les voy a dar un ejemplo. El Banco Central tiene fondos en dólares, depositados en dólares, y al principio de año los tiene a un tipo de cambio X, y a fin de año lo tiene a un tipo de cambio 10 veces más alto, entonces eso lo contabilizan como un beneficio. Claramente no es un beneficio,
es una actualización, pero bueno, eso también forma parte de los recursos. Esos son recursos propios de capital, que si abrimos acá, no, son venta de activos y préstamos de corto y largo plazo. Pero como ustedes verán, entre las rentas de la propiedad y los ingresos impositivos y los aportes, está la mayor parte de los recursos que el Estado genera. Voy a pasar rápidamente esto del central porque no tiene mucho sentido. Este cuadro sí quiero que hagan una revisión porque es un cuadro que nos permite ver bastante bien la macroeconomía. En este cuadro yo hago cuánto es el porcentaje de estos 5 impuestos o 6 que he puesto acá en este cuadro respecto del total de los recursos. Entonces, en la línea negra que ven arriba, vemos el porcentaje que aporta el recurso aportes y contribuciones de la seguridad social. Esto es lo que nos sacan y lo que aportan las empresas, y vemos que acá es, en el año 23, ahí miran un número, el 30% de los recursos provienen de aquí. En segundo lugar, tenemos el IVA con la curva celeste, que es importante porque eso demuestra el grado de producción en que la Argentina está metida, y ahora les voy a hacer una consideración propia. En este caso, el IVA es el 21% en el año 23 del total de los ingresos. Empiezan a mezclarse las líneas porque la línea violeta que ustedes ven acá, yo espero que la vean del mismo color que la veo yo, son los derechos de exportación, que es uno de los únicos recursos a que mete mano el Estado, inclusive lo han visto en este gobierno que en su campaña electoral dijo que había que deshacerse de los derechos de exportación, entre otras cosas porque se necesitan dólares y se está gravando a la exportación. Es muy atípico, ¿no? Grabar la exportación y necesitar dólares, porque lo que debería hacer el gobierno es poner en cero esto. Bueno, ya dijo que cuando esté la cosa más o menos arreglada va a sacar, pero lo que hizo ahora es aumentar los derechos de exportación. En este momento el derecho de exportación es el 7%, pero estuvo en otros años alrededor del 15%, etcétera, etcétera. En línea amarilla, para mí es el impuesto que más debería recaudar, que es el impuesto a las ganancias, y en la línea verde son los débitos y créditos bancarios. Fíjense ustedes, ese impuesto retrógrado que ponen en las cuentas corrientes, no sé si a ustedes les habrá tocado, pero si ustedes no tienen una caja de ahorro sino una cuenta corriente, cada vez que ingresan o sacan plata, le sacan un impuesto. Todas las empresas ingresan por esa cuenta y en consecuencia ustedes ven acá que en este año es más importante la recaudación por débitos y créditos bancarios que por ganancias. Para que ustedes tengan una idea, esto que ganancias muestra acá con el 10%, más o menos lo mismo que débitos y créditos, en los Estados Unidos ganancias de las personas humanas es el 55% del total de los recursos, y si metemos ganancias de las empresas es arriba del 65% del total de los recursos. O sea, esto es un impuesto que debería abarcar la totalidad, la mayor parte de la carga impositiva, porque es un impuesto que lógicamente se puede pagar porque proviene de las ganancias. Los impuestos al patrimonio no provienen de las ganancias, sino que es un impuesto fijo. El IVA es un impuesto a las transacciones, y en la medida que se sigan grabando las transacciones, el fondo se está perjudicando a la producción. Debería tender a cero el impuesto a las transacciones. Y en la línea roja ven eso que hablaba al principio de las ganancias del Banco Central, lo puse expresamente acá porque en época de la pandemia los recursos del Banco Central provenientes de ganancias, a mi criterio, ficticias, era casi el 26% del total de los recursos. Esto que pasó acá, emisión monetaria, después la tuvieron que bajar así porque hubiera sido peor la inflación, pero fíjese que este año vuelve, ¿no?, a subir. Esto es un poco, sumado a muchos otros factores, la inflación que hoy estamos viviendo, porque esto es emisión monetaria
sin tener un respaldo en la producción, que es lo correcto. Entonces acá ven de un pantallazo cuáles son los impuestos más importantes y cuáles son los restos de los impuestos. Por supuesto que hay infinidad de restos de impuestos que acá no pongo, bienes personales, sellos, etcétera, etcétera, que son muy menores en participación en el total de los recursos. Pero hay 150 impuestos más, para que tengan una idea, lo que también explica que no suena razonable que haya 150 impuestos cuando estos 5 son más del 90% de lo recaudado. Eso requiere recursos de las empresas para liquidar, la FIP para controlar, y un montón de problemas que hay que ir resolviendo. O sea, esto es un mapa de lo que está pasando y también nos indica qué es lo que no debería pasar. Para mi gusto, la línea amarilla tendría que estar muy arriba, la línea de IVA también, porque si bien el IVA es un impuesto que no tienen muchos países, pero acá nosotros lo tenemos, y por supuesto que acá no están incluidos lo que cobran en las provincias, que en ese ingresos brutos, sellos, que distorsionan las cuestiones mucho peor. Lo que pasa en las provincias agrava este problema. Pero bueno, no lo ponemos acá porque estamos estudiando simplemente el presupuesto de la Administración Nacional. Bueno, le hago un mapa de los recursos y cómo fueron sumándose cada mes. Fíjense, esto también es producto de la inflación. Para que tengan una idea, en el mes de febrero se recaudaron 1.2 billones y ahora en el mes de noviembre se recaudaron 3.3 billones, casi 3 veces más en términos nominales. Por supuesto que si yo hiciera esta línea en términos reales, aplicando la inflación, esto sería para abajo. Esta caída que ustedes ven es porque hemos puesto nada más que los primeros 13 días de diciembre. Los impuestos se cobran a lo largo de todo el mes. Voy a pasar a esto que justo en esta oportunidad me toca decirles que esto que van a ver no va a existir más. Pero bueno, voy a hacer de cuenta como que existe, y el actual gobierno ya ha hecho los decretos necesarios para cambiar la estructura del Estado, pero también ha dicho que hasta fin del año nos vamos a regir por esta estructura. Y después, a partir del 1 de enero, con la estructura nueva, donde todas las reparticiones que ustedes ven por acá, Ministerio de Ciencia y Técnica no existe más, Ministerio de la Mujer no existe más, pero esta es la estructura que había del Estado federal, donde hay 40 billones de pesos de crédito fiscal, de crédito para poder gastar la plata, y se ha gastado hasta este momento 34 millones de pesos. Recuerden que falta pagar aguinaldos, si bien como vamos a ver, si llegamos a ver en la línea de gastos, los sueldos del Estado federal no son muy importantes en respecto del total, pero sí lo son las jubilaciones y los aguinaldos sobre las jubilaciones, porque las jubilaciones también admiten aguinaldo y también hay que pagarlas. Por eso este número va a acercarse a los 40 billones en la medida que avance el mes. Vamos a hacer un breve repaso de lo que cuesta cada una de estas jurisdicciones. El Poder Legislativo Nacional, que es el Congreso, más la Auditoría General de la Nación, más otros organismos menores como Defensoría, etcétera, cuesta 230.000 millones de pesos. El Poder Judicial cuesta casi el doble. El Ministerio Público, que son los fiscales, 200.000. Y acá empieza el Poder Ejecutivo, donde ustedes ven la Presidencia de la Nación con un número muy alto, pero eso se explica porque la Presidencia de la Nación tiene un organismo que es el organismo de la discapacidad, donde se le paga un subsidio a los discapacitados, que el próximo gobierno ya pasó a jefatura de gabinete, entre otros cambios. Ahí está ese número grande, jefatura de gabinete de ministros y cada uno de los ministerios. Los ministerios más caros, si se quiere, son de seguridad y defensa, que son los dos ministerios que tienen la mayor cantidad de gente, debido a que el Ministerio de Seguridad tiene gendarmes, prefectos y policía
policía aeroportuaria, a la que ahora se le va a agregar las penitenciarías, el manejo de las cárceles. Defensa tiene las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Economía es un ministerio también de mucho monto, porque acá están los subsidios a la energía, al transporte, y todo eso que hace que hoy, yo sé que algunos del interior van a querer levantar la mano, pero bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, nosotros el colectivo lo pagamos 59 pesos y ustedes creen que lo pagan 300. Bueno, eso va a cambiar radicalmente a primero de año, y yo no sé si los transportes no se van a subir a 800 pesos o lo que sea, y por supuesto acá están los subsidios a la energía, que también son muy altos y que también van a bajar. Hay otros ministerios, Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas. Como ven en este numerito que estoy subrayando, no hay demasiada obra pública, no llega ni siquiera a 1 billón todo lo que se gasta en el Ministerio de Obras Públicas, aunque hay vialidad también está acá, o sea, acá están las rutas, y empiezan esos ministerios que fueron creados, Desarrollo Territorial y Hábitat, que tiene un poco de obra pública, porque tiene la obra pública referida a la vivienda, tampoco es gran parte. Fíjense ustedes que, bueno, el Ministerio de Desarrollo Territorial con Hábitat, que son las obras incluidas, es mucho más caro que el Poder Legislativo. El Ministerio de Educación, que es una cifra también elevada, porque aquí está una transferencia de dinero a todas las universidades del país. El Ministerio de Educación tiene dos cuentas caras que están en sus partidas. Una son la partida para las universidades, que simplemente se las transmite. Viene la Universidad del Litoral y le dice, yo voy a necesitar tanta plata, se la da. Viene la Universidad de Cuyo y le dice, yo tengo tanta plata, me la da. Y acá está también una partida que le dan a los maestros, a los sueldos de los maestros que pagan las provincias, que se llama el Fondo del Incentivo Docente, que es un plus salarial para todos los maestros que paga el Estado federal. El Ministerio de Ciencia y Técnica, que tiene el CONICET, entiendo que el CONICET pasó a jefatura de gabinete. El Ministerio de Cultura, que se encarga de cosas menores. El Ministerio de Trabajo, que es el más, o sea, hoy tiene casi 1/3 del presupuesto total, porque dentro de este ministerio estaba el ANSES, que son las jubilaciones. Todo esto se va a refundir hoy en un ministerio que se llama de Capital Humano, y después está el Ministerio de Salud, que sigue como ministerio, y los otros ambientes. El Desarrollo Social es un ministerio que también tiene un montón de subsidios y planes, etcétera, están ahí metidos. El Ministerio de la Mujer, que fíjense ustedes, ahí dice 81.000 millones. Si ustedes miran que el Ministerio de la Mujer cuesta 81.000 millones y el Congreso cuesta 230, bueno, es una tercera parte del ministerio, pero ahí tienen como 60 o 70.000 millones de subsidios que ellos otorgan a las mujeres, pero digamos, según un criterio que les parezca bien. Esto es un poco, por supuesto que el servicio de la deuda es la deuda pública, y después hay una jurisdicción que es obligaciones a cargo del Tesoro, donde acá están todos los fondos que se dedican a las empresas públicas, acá está lo que se le da a aerolíneas, o a AISA, a todas las empresas públicas, y un montón de fondos fiduciarios que manejan, que no maneja ningún ministerio en particular. Es una cuenta que maneja el Tesoro, o sea que podríamos decir que la maneja Economía porque la maneja el Tesoro, pero no está dentro de esa jurisdicción como funciones de cada ministerio. Voy a pasar esta... bueno, acá es más o menos lo mismo. Esto que está acá, bueno, ahí está. Acá voy a pasar lo mismo y voy a mostrarles cómo se dividen esos 40.000 millones. Esos 40.000 millones de crédito vigente se dividen en gastos en personal, 4.000, bienes de consumo, que son las que se gastan en el año, la goma de borrar, los lápices, etc. Servicios no personales, que son los, los contratos de locación, o se contrata un abogado, o
cuando se alquila una vivienda, los bienes de uso, que son las inversiones directas que hace el Estado, las transferencias, que estas transferencias parte son las jubilaciones, parte son la transferencia que se hace a las provincias para que el Estado Nacional haga obras, o muchas veces en la provincia de Buenos Aires, con el Fondo del Conurbano, transferencias directas que se hacen a las provincias, activos financieros, que son préstamos que hace el Estado a las personas o a otro grupo de entidades que se supone que se las va a devolver, y lo que cuesta la deuda pública, pero acá no está, acá están solo los intereses de la deuda pública, ¿sí? Entonces, si nosotros nos toca, por ejemplo, filtrar cuánto cuesta de los 40 billones el gasto en personal, podemos hacer un análisis y ver ministerio por ministerio cuánto cuesta cada uno. Recuerden ustedes, el Poder Legislativo tenía 230.000 millones, bueno, de esos 197.000 son sueldos. Y así a lo largo de toda la cadena se puede observar. Toda esta información es, a mi gusto, es entregada por el Ministerio de Economía en forma de bases de datos que uno puede manipular, y está con una, ¿cómo se llama? Una precisión de los estados contables realmente, porque esto viene del estado contable del Estado, y acá ven la fecha de actualización, que es 13 del 12 del 23. Así que bastante bien. Pero bueno, estos son los 4 incisos, los 8 incisos en los que se divide. Es una de las formas de dividir el gasto en la administración de Nacional. Voy a hablar en los minutos que me quedan, y voy a ver hasta dónde llego, de la rigidez que esto implica. Lo duro que es este presupuesto, para que vean que no es cuestión de que venga un señor con un lápiz rojo y diga lo quiero bajar y saco el déficit. Acá ven ustedes que el crédito vigente es 40.000 millones. Las jubilaciones son 17 billones de pesos. Es 42%, 43% del total del gasto. No se puede tocar. Alguien tiene que administrar eso, que es la administración del ANSES. 435.000 millones cuesta administrar el ANSES. Tengan la referencia del Congreso. ¿Saben por qué digo el Congreso? Porque yo trabajé ahí y a veces me molestaba porque decían, está lleno de asesores, está lleno de cosas, los ñoquis, etcétera, etcétera. Bueno, administrar el ANSES cuesta 2 congresos, o un congreso y largo. 230 más 260 da 460, casi 2 congresos. Lo que le dije en las universidades directamente, que es un pase de mano, digamos, si alguien quiere cortar las universidades va a tener algún problema, entonces es 1.7 billones de pesos. Después están las fuerzas de seguridad, que son la Policía Federal, las gendarmes, y los prefectos, y las fuerzas de seguridad de los aeropuertos, y las Fuerzas Armadas. Todo esto es el 53% del presupuesto. Vean ustedes la rigidez. Y simplemente ahora, en forma aleatoria o arbitraria, mejor dicho, voy a poner algunas partidas más que me dicen, por ejemplo, es una partida que es acciones de empleo, que son los planes trabajar, etcétera, etcétera. La deuda pública no se puede tocar. Subsidios de electricidad, esto sí se puede tocar, pero si ustedes sepan que si ustedes tocan ese subsidio y hoy están pagando, voy a decir lo que pago yo, no se enojen, yo pago 6, 7 mil pesos por mes, y creo que voy a terminar pagando 40.000 pesos por mes. Eso va a ser si descuentan estos subsidios. Los subsidios del gas, lo mismo. Los subsidios al transporte, ya no voy a poder pagar más 59 pesos por colectivo, voy a tener que pagar lo que sea, nos vamos a enterar en pocos días. Ustedes están más acostumbrados a los del interior, porque claramente cuando se suben colectivos tienen que pagar 150 o 200 pesos. Corríjanme si estoy equivocado. Hay una partidita que es el fondo del PBA, que es por la razón por la cual tiene alguna preocupación el gobierno de la provincia de Buenos Aires, si le mandan a esta plata o no. Los planes potenciar trabajo, que están fuera de las acciones de empleo, que son casi 1 billón de pesos. Y después los subsidios a la discapacidad,
que les decía que hoy tiene la presidencia y que va a tener la jefatura de gabinete, que son subsidios tipo las jubilaciones o la AUH, etc. Entonces vemos que de los 40.000 millones quedan 9 billones de pesos para administrar todo el Estado. Por supuesto, esto sacando las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, que ya están incluidas en esa administración, pero todo el resto de la administración hay que hacerlo con él. Digamos que hay un 24% del presupuesto que es menos flexible. El 76% es contundentemente rígido, salvo está, claro está, estos numeritos que están acá de subsidios, que si los sacan, lo que los vamos a tener que pagar somos nosotros. No lo sacaron antes porque en vez de perder las elecciones hubieran sido castigados de otra forma. Entonces acá les estoy explicando que lo mismo debe pasar en los presupuestos de ustedes, en los distintos las provincias y municipios, donde lo primero que van a tener que observar es cómo es de rígido, ¿no? Los presupuestos provinciales son mucho más rígidos en términos de gastos en personal, porque arriba del 50% es gastos en personal. Ustedes, como vieron acá, es solamente el 10%. Esto es más técnico y es más para nosotros los economistas que nos gusta hablar de gasto primario, déficit primario y deuda, que les muestro en estos cuadros. El gasto primario es aquel gasto que tiene la Administración Nacional sin tener en cuenta la deuda, los servicios de la deuda. Entonces vemos acá, está por mes, pero no es necesario que lo vean, el monto está acá, en este cuadro amarillo, donde hay 31 billones de gasto primario y se recaudaron 26 billones de pesos. O sea, ya tenemos un problema primario que está marcado, esto es caja, con lo cual lo que vieron ustedes al principio de la presentación es lo que está presupuestado para que llegue a final de año. Esto es caja, o sea que esto es el problema de la caja hoy, que incluido, si le agregamos el devengado, va a ser peor. Pero en la caja ya tenemos un problema de 2.000 millones de pesos respecto del gasto primario, pero si le aumentamos, le ponemos la deuda, los servicios de la deuda, el déficit de caja ya hoy son 6 billones de pesos. Entonces, cuando escuchen hablar de gasto primario y gasto y total, es eso, simplemente le sacan los gastos que se hacen en intereses de la deuda y ese es el total. A lo que aspira el gobierno es eventualmente a tener un déficit cero en el gasto primario. Porque lógicamente los intereses de la deuda, y nuestra deuda está toda, casi toda, expresada en dólares, o sea que en la medida que el tipo de cambio se eleve, va a ser más alto el interés. Y en la medida que la deuda que vaya venciendo, ustedes saben que la deuda, hoy por hoy, ¿qué está pasando? Si tenemos un vencimiento de deuda, lo llamamos por teléfono al acreedor y le decimos, mira, no te puedo pagar, renovame la deuda, y el tipo dice, está bien, te la renuevo por un interés más caro. Entonces se incrementa el servicio de la deuda. Esto es otra forma que presento acá de cómo ver los gastos según finalidades y funciones. Esto sirve para ver un poco en qué gasta la plata el gobierno en un resumen muy grande. Lo voy a ordenar si puedo, ahí está. No, lo ordené alfabéticamente, no por dinero. La administración gubernamental es lo que se gasta en administrar el Estado, ¿no? Los sueldos del Estado, etcétera, etcétera, la goma de borrar, los lápices y todo lo que eso implica. Eso viene a ser
el 6% del presupuesto. Después vienen los servicios de defensa y seguridad, donde acá están incluidas las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, es el 4%. Los servicios sociales, que ya voy a hacer la apertura, los servicios económicos que vienen a ser también subsidios, etcétera, y la deuda. La deuda aplica, estos 4 o 5 rubros están abiertos después por funciones. Entonces, para saber qué servicios sociales, que ocupa el 63% del presupuesto, van a escuchar a muchos legisladores, subió los servicios sociales como dando a entender que son gente que se ocupa de la gente. Bueno, dentro de los servicios sociales están todos estos subrubros, donde el más pesado es la seguridad social, que son las jubilaciones. Y después en salud, en asistencia social es cuando le dan subsidios o asignación universal, todas esas cosas. Educación, esto es lo que se le da a las universidades. Ciencia y técnica, trabajo, vivienda y agua potable. Estos son los rubros que componen los servicios sociales. No puedo hablar. Perdónenme, sonó el teléfono y lo tenía prendido. Entonces, lo más importante son los servicios sociales, que son estos que acá les estoy nombrando. Si queremos abrir los otros rubros, administración gubernamental, está bien, hay otra separación, legislativa, judicial, dirección superior, etc. Pero no es importante esto por ahora, pero para que sepan que también hay esta forma de expresar un presupuesto público. Por supuesto que los presupuestos de las provincias tienen esto, pero lo tienen muy precariamente. Los presupuestos provinciales tienen que mejorar muchísimo y esto es muy importante para entender, pero yo tengo la sensación que las provincias tampoco tienen muchas ganas de mejorar su forma de presupuestar. Para mí, esto es como un ejemplo de lo que hay que seguir, si bien el problema porque todas las provincias generan más o menos o están equilibradas, porque no pueden emitir moneda, no tienen ese problema. Esto está más ordenadito, pero el problema que genera las políticas que llevan a esto son bastante complejos. Bueno, acá simplemente un cuadro para decir quién es el que se lleva la torta mayor, que es el Ministerio de Trabajo, pues la deuda pública. ¿Sí? Te interrumpo porque Juan Corso pregunta, ¿qué incluye vivienda y urbanismo? Vivienda y urbanismo incluye aquellas partidas que hacen vivienda, que hacen obra pública en las viviendas y todo lo que se refiere al hábitat. Hay un montón de partidas que uno las junta y hacen ese rubro, pero básicamente es lo que te estoy diciendo. ¿Alguno más? Ok, no, nada más por ahora. Bueno, vamos a seguir pasando. Acá muestro 2 o 3 cosas. Primero, en este cuadro de abajo estoy viendo cómo se gasta el dinero en la finalidad de servicios sociales. Es la que estábamos hablando recién. De vuelta acá, vamos a ordenarla por orden alfabético. Y podemos ir abriendo también. Vos me preguntaste vivienda y urbanismo, y acá lo abrimos. Y es, bueno, los que administran eso: planificación del desarrollo territorial, producción del hábitat, 175.000 millones, desarrollo de la estructura ambiental y apoyo para el desarrollo de la obra pública. Estos son los rubros que componen vivienda de organismo dentro de servicios sociales. Como ven ustedes, el más pesado es planificación, que se podría seguir abriendo, no sé si va a alcanzar el tiempo, pero acá un poco son las partidas. Ustedes a lo mejor conocen. Procrear, asistencia a municipios, esto es una transferencia a los municipios, desarrollo de áreas metropolitanas, fortalecimiento institucional, con plata. Estos son los programas que componen cada uno de los
subrubros que están y si queremos abrir producción integral y acceso al hábitat, para que el que me hizo la pregunta tenga mayor visión, y vemos que es mejoramiento barrial, acciones de desarrollo integral del hábitat, garantizar acceso al hábitat, son todos programas que hacen el Ministerio con plata. Hay muchas viviendas que se producen con este financiamiento, planificación y desarrollo de proyectos integrales, apoyo a la ejecución del fideicomiso para la vivienda social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el más alto es este, que es apoyo al fideicomiso que se dedica a las obras. Y simplemente muestro acá en el cuadro de abajo, por mes, cómo se fue gastando el dinero mes por mes, y ustedes van a ver a medida, si yo puedo correr esto, bueno, enero y febrero se gastaban esos montos que no se ven, pero vean el gráfico cómo se fue incrementando a partir de agosto en adelante casi el doble por mes, y por supuesto diciembre, que tiene solamente la mitad del mes. Y en este cuadro muestro que la función servicios sociales, la mayor parte son las jubilaciones, que está en esta torta que está a la izquierda. Simplemente unos cuadros para mostrarle cómo la línea roja es el déficit, lo recaudado, quiero decir, y las pilas son lo gastado. Siempre lo recaudado está por debajo de lo que genera al día de hoy en devengamiento. Antes les había mostrado caja, no los quiero confundir, pero una vez un crédito devengado puede no estar pagado, pero lo tienen que pagar igual, ya sea ahora o más adelante. O sea que este es el verdadero déficit que está siendo generado ahora, que son 8 billones de pesos. Se gastó tanto, se devengó 34, se recaudó 28, perdón, se devengó 34, se recaudó 26, esto es lo que falta para cubrirlo. ¿Cómo se cubre? Con emisión monetaria, con préstamos. Entonces después uno se va preguntando por qué razón se endeudan los gobiernos. Y claro, se endeudan por esta razón. Trasladen los dólares al tipo de cambio que quieran y vean que esos son 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares, que todos los años, este año ya se han endeudado en 100.000 millones. Este año no, esta presidencia se endeudó en 100.000 millones de dólares, una deuda que era de 300.000, o sea, casi un tercio, y eso es un problema. Va a llegar un punto en que la deuda va a ser insostenible. Hoy por hoy todavía sigue siendo un porcentaje de PBI accesible, o mejor dicho, normal en relación al resto del mundo. Más o menos los países tienen esta relación deuda-PBI, pero la diferencia es que nosotros vamos en un franco crecimiento y se puede transformar en una espiral que no se puede parar. Por eso el empeño en este gobierno de bajar el déficit, sea el costo que sea, y les anticipo que va a ser bastante duro el costo, va a ser fuerte. Como no sé si muchos de ustedes lo pueden recordar, nosotros que somos un poco más grandes sí lo recordamos porque tuvimos episodios como el Rodrigazo, etcétera, etcétera. Yo no digo que va a ser igual, pero bueno, en ese momento la nafta pasó de 1 a 8 y ahora pasó ayer la nafta costaba 100 pesos y no sé si ahora cuánto está, pero no va a estar menos de 800 pesos. Esos son los impactos que vamos a tener. Voy a inmiscuirme un poquito en algunas cosas muy particulares para que ustedes vean. Esta es una partida que la puse en esta visualización como la reparten. Aportes del Tesoro Nacional. Estas partidas que tienen los gobiernos para en forma indiscriminada repartir. Entonces, estos ATN, que es plata, que el dinero lo gira en las provincias, ¿y a quién se las está girando? Entonces vemos que la más beneficiada es Buenos Aires, le siguen Santa Fe y Córdoba, Entre Ríos, Chaco, etcétera, etcétera. Bueno, esto es básicamente cómo se
cómo se reparten entre las provincias esta partida que justamente acá les quiero mostrar, porque si uno miraba este mismo cuadro en el mes el 30 de noviembre de este año, acá donde dice ATN vigente, eran 50.000 millones. Estos son 179.000 millones. Entre esa fecha y ahora, el gobierno hizo un aumento del presupuesto por decreto y lo gastó. Porque acá también había 50.000 gastados, se habían gastado todos. Y ahora todo lo que incrementaron se lo gastaron, es decir, se lo dieron a las provincias. ¿Qué fue esto? Para que entiendan. Ustedes no sé si recuerdan que en la mitad de la campaña el gobierno decretó que los sueldos no pagan más ganancias. Yo tuve muchas Quique, discusiones, sí, una otra pregunta. ¿Estos serían los ATNs que el presidente quiere llevar a su mínima expresión? exactamente. Esta partida, vos fijate que si el presidente elimina esta partida, el presupuesto es 40 billones. Estos son 180.000 millones. Le faltan 220.000, le faltan 820.000 millones para llegar a 1 billón. Y después eso lo tiene que multiplicar por 40. O sea, si él reduce esta partida, que son, medido en plata es mucha plata, porque pónganse a pensar cuánto es 179.000 millones, y seguro que para la provincia de Buenos Aires es mucho 20.000 millones, pero cuando uno elimine esta partida, va a ser una gota de agua en el presupuesto. Pero lo que pasa es que tiene que hacer mucha gota de agua. El problema es ese, exactamente. Partida discriminales que el presidente le da a las provincias. Esto se lo dieron porque en la campaña, les decía, bajaron el impuesto a la ganancia diciendo que el salario no es ganancia. Es lógico, un salario de 500.000 pesos no es ganancia, pero un salario de 4 millones que ganaba un juez o un director de una empresa pública sigue ganancia. ¿Qué no va a ser ganancia? ¿Quién no puede vivir con 4 millones de hoy? Yo no digo que sea mucho y poco, porque si uno lo mide en dólares, son 4.000 dólares, y 4.000 dólares era el sueldo más común en el año 18 o 16. Pero hoy, 4 millones de pesos es un montón de plata y se puede vivir más o menos bien. Bueno, pero esos impuestos que se recaudan, la mitad de esos impuestos van a las provincias y dejaron de ir a las provincias. Entonces, el ministro de Economía anterior les dijo, no se preocupen, yo les saco las ganancias, pero les voy a dar ATN. Por esto incrementó esto de 50 a 180 y se los pagó de forma inmediata. Estas son las consecuencias de ese tipo de política. No todo es gratis acá, no todo es gratis. Cuando vos haces una macana, ¿y qué está haciendo el gobierno ahora? Ahí está diciendo que hay que ir para atrás con eso, entre otras cosas porque los gobernadores se lo están pidiendo. A mí me parece que hay una conversación oculta entre gobernadores y gobierno diciendo, restitúyanos lo que nos sacaron. Es verdad, nosotros apoyamos para que lo saquen, porque nos habían prometido que nos iban a dar otra cosa. Pero no sean vivos gobernadores, porque a ustedes les prometan, pero saben que no se puede sacar de ninguna parte. Ellos simplemente trasladan y dicen, sáquenlo de donde puedan, pero a mí me la dan. Y cuando ahora este gobierno dijo, no le voy a dar nada, entonces los gobernadores dijeron, bueno, restituyo pero ganancias. Entonces es muy posible que un sueldo de 1 millón de pesos ahora vuelva a pagar ganancias. Lo que también es probable que en vez de un sueldo de 1 millón de pesos pagaba 100 y pico de mil de pesos o 150.000 pesos de impuestos por mes. Es un poco excesivo para un sueldo de 1 millón de pesos hoy. Entonces es posible que hagan una tabla más razonable, no sé porque no estoy metido en lo que van a hacer, pero se me ocurre que van a hacer, y van a ser tablas que de alguna manera van a ser más reales. El punto está cómo van a actualizar esas tablas, que esa va a ser la discusión. Si lo actualizan una vez por año, se va a licuar y de acá a 5 meses va a pagar impuesto de vuelta cualquier tipo que tenga un salario medio común, porque un tipo que hoy está ganando 600, 700 mil pesos, y eso ya dentro de poco va a pagar impuestos. Después, no, esto no se lo voy a mostrar porque es complejo. Esto es, ¿a dónde van los aumentos presupuestarios? No quiero pasar por esto. Lo mismo con los recursos. Lo paso porque lo tengo en el sistema y
y no puedo salteármelo, y paso a algunos programas. Vialidad Nacional. Esto es lo que, estamos hablando siempre del presupuesto del 2023 y su ejecución al día de hoy. Recuerde que este mismo presupuesto, hasta ahora, en estos términos de los 40 millones, va a pasar el año que viene. Van a tener que aumentarlo sin ninguna duda, pero eso va a ser otro tema. Vialidad Nacional, y tengan en cuenta ustedes el total del presupuesto cada vez que hablo de números, 40 billones, estos 40 billones, el 10% son 4.000 millones, esto es el 1%. O sea, Vialidad gasta el 1% del presupuesto en lo que tiene como presupuesto vigente y lo que tiene ejecutado. 400 es nada, y esto lo pueden ver reflejado ustedes en el estado de las rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá pongo una cifra de cuánto cuesta administrar Vialidad, 50.000 millones. Y acá están los programas que tiene Vialidad. Ejecución de obras de mantenimiento. Fíjense que la partida que más gasta es ejecución de obras de mantenimiento, construcción de obras viales, construcción de autopistas, 90.000 millones que construyen autopistas. La línea celeste indica el presupuesto y la línea azul indica la ejecución. Están más o menos similares porque estamos sobre fin de año, pero vean los montos que con 90.000 millones no vamos a hacer ninguna ruta, no se ilusionen de que en sus provincias la ruta que tenían pensados o que les dijeron que iban a hacer, la van a hacer, porque no hay plata. Ese es el mote del gobierno actual, que yo lo adapto porque yo soy de esa teoría de decir que no hay plata, y otros son de la teoría que dice, tiene que haber plata porque así le ponemos plata en el bolsillo a la gente y la gente está feliz y consume, y con ese consumo va a generar... No es así. Un extremo de lo que estoy hablando lo dijo una ¿cómo se llama? Una conductora de un programa de televisión que dice, esto de que no se puede emitir es una pavada, emitan, denle plata a la gente y se acaban los problemas. El problema que estamos viendo nosotros hoy está reflejado en esa afirmación con la inflación. No es más difícil que eso. Entonces uno puede no pagar, o puede pagar el colectivo 59 pesos, pero el kilo de palta que hace un mes estaba en 400 pesos, hoy está en 8.000. Entonces, si usted quiere pagar 8.000 pesos de palta y seguir pagando 59, dele que va. Pero no es así. Tienen que pagar por las cosas por lo que valen. Les anticipo que en los años 90 y después de la crisis del 2000, en los primeros años del kirchnerismo, digamos, del 2004 en adelante, todos los argentinos pagábamos el boleto de colectivo lo que valía, o decir, el equivalente a 800 pesos de hoy, pagábamos la luz y el gas lo que valía, y no teníamos, nadie nos daba ningún subsidio. El subsidio puede ser interesante para una situación puntual, pero en la medida que vayan aumentando como han aumentado, y ahora, fíjense que el subsidio, hoy escuché por la radio a un tipo que decía que el boleto colectivo vale 800 y que el Estado le daba 600, 400. O sea que él está perdiendo plata. En el momento determinado van a dejar de circular los colectivos, o los trenes o los subtes. Entonces, pero quiero decir, así como los uruguayos pagan la electricidad lo que vale, la nafta lo que vale, nosotros que hoy no la estamos pagando, la pagábamos en el 2004, 2005, 2006, 2007, donde había superávit fiscal. Cuando empezó a venir la catombe, se acabó esta cuestión. Voy a mostrarles un programa de hábitat. Esto es la plata que se gasta en... esto es cero, es un desastre. A ver si paso a uno. Potenciar trabajo, los planes por provincia. Simplemente la línea anaranjada es a qué provincia estaba adjudicado el gasto y a qué provincia se la dieron. Bueno, ustedes ven acá que la provincia más beneficiada le dan mucho más plata de la que tenía prevista, es a la provincia de Buenos Aires. Y el resto de las provincias también están con una ejecución más alta que lo que decía el presupuesto, pero está compensado por esto que no le dieron a la Ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que estaba mal presupuestado en Ciudad de Buenos Aires, nada más que eso. Lo han hecho ahí porque ahí es donde se administran estos planes.
La política alimentaria, esto es alimentos, pero seguimos acá. Bueno, fíjense que la política alimentaria es 840.000 millones, y recuerden ustedes cuánto era vialidad, la mitad de esto. O sea, acá hay mucho más dinero dado en política alimentaria. Esto es directamente, bueno, si alguien quiere ver en qué consiste la política alimentaria, pero es plata que se le da a las provincias para que alimenten a la gente. Otra vez, la línea colorada es la ejecutada y la línea azul es la presupuestada. Y si sacáramos esta etiqueta de los números, se van a dar cuenta que tiene más o menos lo mismo que la provincia, la capital federal está mucho más presupuestada que lo que le ha entregado, etc. Acá hay una asistencia especial a las provincias. Del lado izquierdo es la asistencia presupuestada y del lado derecho es la asistencia efectivamente gastada. La provincia de Buenos Aires tiene 185.000 millones de asistencia. Esto es fuera de los ATN, entiéndanlo. Esto es una partida que está específicamente aprobada para que le den plata a la provincia de Buenos Aires, para que le den plata a La Rioja. La Rioja siempre estuvo al tope porque entiendo que después de la reforma del 94 se equivocaron en algo. Pero bueno, La Rioja es una de las provincias que más requiere dinero, sin el cual no puede pagar los sueldos ni municipales, ni provinciales, ni nada. Entonces le dan un montón de plata. Vean que le dan eh, eh, la mitad de lo que cuesta el Ministerio de la Mujer, para tener una comparación. Y así el resto de las provincias. No, estos son cálculos míos, discúlpenme. Acá esta es una planilla en donde yo puedo, cuando me hacen a mí preguntas de todo tipo, decir, ¿cuánto gastan en la presidencia en tal cosa? Bueno, yo me meto en esta planilla, no los voy a... Pero tiene una apertura interesante. Eh, eh, por ejemplo, vamos a ir al Ministerio de Turismo, que no es más ministerio, pero que... Entonces, ¿qué pasa al Ministerio de Turismo? ¿Por qué cuesta el Ministerio de Turismo 64.000 millones? Y bueno, y acá tenemos algunos de los programas que se dedican ahí. Básicamente son promoción turística. Algunos de ustedes no sé si habrá visto cómo se llama esa promoción turística. Bueno, cuando uno viaja le dan el 2x1, le regalan la mitad. Eso es una de las cosas que se va a suspender. Esto es un subsidio a los turistas, que cuando uno lee los papeles dice sí, en beneficio del turismo en Argentina, etcétera, etcétera, que si no la gente no va, pero bueno, hay otra forma de fomentar el turismo, que es desarrollar la estructura y que haya hoteles lindos en cualquier parte, y que haya nafta, y que haya comunicaciones, etcétera, etcétera. Los expertos en esto son los españoles, que una gran parte de su PBI se nutre del turismo, de los otros. Entonces, esta es una hoja que yo uso de trabajo donde puedo ver con precisión qué es lo que se gasta en cada ministerio, etcétera, etcétera. Voy a pasar, estoy llegando al final. Bueno, acá hay un cuadro que... Esto es lo que dice la cantidad de empleados que tienen cada repartición. Miren el numerito, acá son 369.000 empleados que cobran un sueldo y que están en el inciso de personal. Hay otros empleados que están en la modalidad de contratación como llaman, monotributista o autónomo, que deben ser unos 50 o 60.000 personas. Esto indica, estos números están en el presupuesto, lo que no quiere exactamente decir, pero son números que se acercan a la realidad, que sea así. Porque en el transcurso del año los números cambian, o son menos o son más, pero básicamente es esto repartido entre cada ministerio. Acá vemos que el Poder Legislativo tiene 16.000 empleados. Esto es, si uno lo abre, mira quién tiene más, y son el Senado con 5.000 y la Cámara de Diputados con 5.100. Después viene la AGN y las otras reparticiones que componen el Poder Legislativo.
Para que tengan una idea ustedes, en realidad entre el Senado y la Cámara de Diputados tienen 10.000 empleados, de los 16.000, en el año 2000 estaban trabajando con 4.000 empleados. O sea, estos son desvíos, esto es lo que soy, pero bueno, aparentemente se podía trabajar con menos empleados. Y estos son los montos que se gastan en sueldos en todo el presupuesto. Es muy distinto a las provincias. Y finalmente, y está terminando, el rubro más importante del presupuesto es la seguridad social. La seguridad social acá la muestro con todos los programas que incluyen dentro de la seguridad social, que son las jubilaciones propiamente dichas, prestaciones previsionales, complementos, son todas jubilaciones. Atención a pasividades del guardaparque, jubilaciones. Cajas provinciales son transferencias que le hacen directamente a las cajas provinciales, porque hay 7 u 8 provincias que pagan sus jubilaciones. Atención médica a los jubilados, las pensiones universales, no contributivas, y las transferencias al organismo de seguridad social, que este es el PAMI, ¿no? Entonces, acá por mes vemos cuánto cuesta, y abajo, cuánto se recauda por aporte y contribución. Entonces, vemos por mes acá, yo no sé si vamos a poder ver un total, sí, acá vemos un total, que toda la seguridad cuesta 11 millones de pesos. Y lo que se recauda por aportes y contribuciones son 7 millones de pesos. Entonces, hay un déficit de casi 4 billones de pesos que lo tiene que poner el Estado, y lo pone de otros impuestos. Esto quiere decir que la gente que está aportando en su calidad de trabajador, ya sea autónomo, ya sea en relación de dependencia o monotributista, no alcanza ni por asomo para pagar a los jubilados y para pagar todas estas componentes de la seguridad social. Acá no hay asignación universal por hijo. Acá simplemente estamos hablando de la seguridad social. O sea, esta caja ya empieza con un déficit importante. Y ven ustedes, este déficit de 3.000 millones son otros impuestos. En consecuencia, si vimos que el déficit general es de 11 billones, ¿cómo pesa este déficit en ese lugar? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Tendría que haber mucho más trabajo, mucho más empleo, y que cada vez sea menor la relación entre hombre trabajador y hombre pasivo. Hoy es muy cercana, creo que es inferior a 2. Cada 8 tipos que trabajan le pagan a un jubilado y debería ser 1 pagándole a 4. Pero bueno, esto es lo que pasa hoy. He terminado con la presentación, no quiero mostrarle otras cosas, con lo cual voy a dejar de imprimir pantalla, y acá le pongo punto final a mi exposición, y si me quieren hacer alguna pregunta, con gusto lo estaré haciendo.